bienvenidos. En este video se resuelve el ejercicio 15 de la sección 6.1 del libro de cálculo de una variable trascendentes tempranas de James Stewart. El problema dice trace las regiones encerradas y calcule el área, y se nos da las funciones y igual a la exponencial de x, y igual a x por la exponencial de x y x igual a 0. Comenzaremos por bosquejar la gráfica de las funciones y mencionaremos algunas características de ellas. Comenzamos con la función y igual a la exponencial de x. En el plano x, y se muestra de color verde la gráfica de la función y igual a la exponencial de x. Sabemos que la función y igual a la exponencial de x es mayor que 0 para cualquier valor de x. Por lo tanto, la gráfica de esa función nunca va a cruzar el eje x. Por lo tanto, en esta parte de aquí, la gráfica de esa función es asintóticamente a lo largo del eje x. Por otra parte, si calculamos la derivada de la función y igual a la exponencial de x, su derivada es ella misma. Y además, esta función también siempre es positiva para cualquier valor de x. Por lo que decimos que la función y igual a la exponencial de x es creciente en todos los reales. Además, podemos ver que la función evaluada en 0, que es la exponencial de 0, es 1. Quiere decir que pasa por el punto 0,1. Aquí tenemos ese punto 0,1. Ahora bosquejaremos la gráfica de la siguiente función y igual a x por exponencial de x. En este plano x, y, ahora tenemos de color rojo la gráfica de la función y igual a x exponencial de x. Vamos a ver en dónde cruza el eje x. Cruza el eje x cuando y igual a x exponencial de x vale 0. Para que esta función valga 0, únicamente ocurre cuando x es igual a 0. Quiere decir que esa función pasa por el punto 0 en x y 0 en y. Es decir, aquí tenemos ese punto 0,0. Vamos a ver también en qué tramos esa función es creciente y decreciente. Para ello calculemos su derivada. La derivada de esa función la podemos ver como la derivada de un producto de funciones, donde el primer término es x y el segundo término es la exponencial de x. Derivamos la primera función, que es x, que es 1, por la exponencial de x más la primera función por la derivada de la segunda, que sería la derivada de la exponencial, que es ella misma. La derivada es 1 más x, que multiplica a la exponencial de x. Ahora, esta función es positiva siempre que 1 más x sea positivo, es decir, que x mayor que menos 1. Entonces, la función es creciente en el intervalo que va de menos 1 a infinito. Por otra parte, la derivada, que es 1 más x por la exponencial de x, es negativa siempre que 1 más x sea negativo, es decir, que x sea menor a menos 1. Va a ser decreciente en el intervalo que va de menos infinito a menos 1. Aquí tenemos el punto menos 1. En esta parte de aquí es creciente, es decir, que va hacia arriba, y en esta parte de acá es decreciente, es decir, que viene de valores más grandes a valores más pequeños. Vamos a ver en dónde se da el cambio de decreciente a creciente. ¿Cuánto vale la función y en menos 1? Y es igual a x por la exponencial de x. Y en menos 1 es igual a menos la exponencial de menos 1. Quiere decir que esa función pasa por el punto menos 1, menos la exponencial de menos 1. Este punto de aquí es menos 1, exponencial de menos 1. Y estas serían algunas características de la función y igual a x exponencial de x. Nos faltaría encontrar el punto de intersección entre la curva de color verde y la curva de color rojo. Para encontrar la intersección entre la curva de color rojo y la curva de color verde, debemos resolver este sistema de ecuaciones. Lo vamos a hacer por el método de igualación, que consiste en tener despejada en cada ecuación la misma variable y posteriormente igualar
la otra parte de la ecuación. En este caso ya tenemos despejada a y en ambas ecuaciones, por lo que igualamos a e a la x igual a x por e a la x. Esto es lo mismo que tener e a la x menos x e a la x igual a 0. Es lo mismo que factorizar e a la x por 1 menos x igual a 0. La única forma de que este producto no sea igual a 0 es que 1 menos x sea igual a 0, es decir, que x es igual a 1. Ya tenemos el valor de x, ahora calculamos el valor de y. Y evaluado en x igual a 1 es igual a e a la 1, que es lo mismo que e, por lo que el punto en el que se intersectan es el que tiene componente en x 1 y componente en y e. Es decir, que este punto de aquí, sus componentes son 1, e. Ya tenemos la intersección. Ahora nos falta dibujar la última función que se nos da, que es la recta x igual a 0. Esa recta es la que coincide con el eje y, que es este de aquí, y que tiene ecuación x igual a 0. Por lo tanto, la región que se encuentra encerrada por esas tres curvas, la de color verde, la de color rojo y la línea de morada, es esta que se encuentra aquí. Es esta región de la cual se tiene que calcular su área. Para calcular el área de la región sombreada vamos a recordar el significado de la integral definida. En esta imagen tenemos una región sombreada de color azul, la cual se caracteriza porque en la parte superior se encuentra completamente acotada por la función y igual a f de x, y en la parte inferior se encuentra completamente acotada por la función y igual a g de x. Se puede observar que además la función y igual a f de x siempre se encuentra por arriba de la función g de x en el intervalo que va de a a b. Siempre que esto se cumpla, que la región se encuentra completamente acotada por una función en la parte de arriba y completamente acotada por otra función en la parte de abajo, y que además la función que acota por arriba siempre es mayor que la función que acota por abajo, vamos a decir que el área de esa región va a estar dada por la integral en el intervalo en el que esto se cumple, es decir, de a b, de la función que acota por arriba, en este caso es f de x, menos la función que acota por abajo, en este caso es g de x, y se integra respecto de x. Se integra con respecto de x porque es el eje que establece el intervalo en el cual el criterio mencionado se cumple. Vamos a aplicar esta idea a nuestro problema. En nuestro problema tenemos lo siguiente: nuestra región sombreada se encuentra acotada en la parte de arriba por la curva de color verde y se encuentra acotada en la parte de abajo por la curva de color rojo. Ahora, la curva de color verde siempre es mayor que la curva de color rojo, y esto ocurre siempre en el intervalo que va de x igual a 0 a x igual a 1. Sabemos que aquí tenemos x igual a 1 porque es la componente en x del punto de intersección. Entonces, el intervalo en el que se cumple ese criterio va de 0 a 1, por lo que el área de esa región va a ser igual a la integral en el intervalo que va de 0 a 1 de la función que acota por arriba. La función que acota por arriba es la curva de color verde, y esa función es e a la x, menos la función que acota por abajo. La curva que acota por abajo es la curva de color rojo, que es x por exponencial de x, y debemos integrar respecto del eje x. Quiere decir que el área de esa región sombreada se reduce a calcular esta integral definida. Para calcular esta integral, recordemos que esta integral es igual a una antiderivada evaluada en los límites de integración, es decir, evaluada en 1 menos evaluada en 0. La antiderivada es únicamente calcular la integral indefinida de la misma función, del exponencial de x menos x exponencial de x en dx. Es decir, primero vamos a calcular la antiderivada y luego la evaluamos en los límites de integración. Esta antiderivada la podemos calcular como la integral de 1 menos x exponencial de x
diferencial de x. Vamos a calcularla utilizando la fórmula de integración por partes. Recordemos que la fórmula de integración por partes dice que si tenemos la integral de u por db, esto es igual a u por b menos la integral de b por du. Entonces tenemos que identificar quién es u y quién es db en nuestra ecuación. Vamos a poner como u a 1 menos x y vamos a poner a db como exponencial de x diferencial de x. A partir de aquí, si u es igual a 1 menos x, du es igual a menos el diferencial de x. Y si db es igual a la exponencial en dx, b es igual a la exponencial únicamente. Entonces mi integral va a ser igual a u por b. U es 1 menos x, b es la exponencial de x, menos la integral de b por du, b es la exponencial de x, y du es menos el diferencial de x. Esto va a ser igual a 1 menos x, la exponencial de x, menos por menos me da más la integral de la exponencial de x diferencial de x. Es decir, que esto va a ser igual a 1 menos x exponencial de x. La integral de la exponencial es la misma exponencial. Esto es igual a 2 veces la exponencial de x menos x exponencial de x, que es lo mismo que 2 menos x exponencial de x. Esta es ya mi antiderivada y la tengo que sustituir en esta parte de aquí. Esto es lo mismo que tener 2 menos x exponencial de x y evaluarlo en 0 y en 1. Evaluarlo en 1 significa 2 menos 1 exponencial de 1 menos evaluarlo en 0 es 2 menos 0 exponencial de 0. Esto es igual a exponencial menos 2 exponencial de 0 es 1. Así que este sería nuestro resultado. Entonces, el área de la región sombreada es igual a el valor de E menos 2 unidades cuadradas. Y con eso hemos terminado el ejercicio 15 de la sección 6.1.